cordial saludo a todos los miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y un agradecimiento especial a los miembros del seminario Páginas de Estanislao Zuleta, gracias a cuyas reflexiones es posible el comentario que viene a continuación. En esta ocasión abordaremos las primeras 5 páginas del capítulo 3 de Arte y Filosofía, el cual lleva por título El arte en las sociedades primitivas. Empieza Zuleta a abordar el arte desde una mirada que se va a la sociedad primitiva, para desde allí elaborar una disertación en la que la reflexión sobre la historia del ser humano desde el arte nos pone sobre la mesa una diferenciación necesaria entre esta y la ciencia en cuanto a su forma de crearse o inventarse y de evolucionar. Tenemos que el ser humano ha dado con 2 conceptos que son importantes dentro de lo que Zuleta nos ofrece en esta ocasión: progreso y desarrollo. Resulta que el hombre, dentro de una concepción histórica que desde la escuela se enseña de manera literal, cree que a medida que pasa el tiempo, todo lo que ha creado el hombre debe pasar por unos cambios que atiendan a las nuevas necesidades que la sociedad tenga que suplir y que en sí, esos cambios constituyen una mejora a las formas de vida. De manera que el progreso se entiende como el desarrollo de nuevas técnicas que hacen posible un mayor bienestar para la gente. Sin embargo, la idea de progreso y la de desarrollo, tal como se han promovido, se quedan cortas frente a situaciones tales como que no todo se puede medir bajo los mismos criterios, ni esta idea de progreso y desarrollo realmente significa un avance en la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, sino que puede significar un retroceso para las culturas, o como hace el capitalismo. El progreso y el desarrollo se entienden como la capacidad de unos pocos para generar y acumular riquezas que les permiten vidas ostentosas y acceso a tecnología, mientras que la gran parte de la población no es partícipe de dicho progreso y se queda relegada a formas que podrían llamarse anacrónicas, como una salubridad más parecida a la de la Edad Media, que a lo que, por ejemplo, en los medios de comunicación se muestra como los grandes avances de la humanidad en términos de acceso a servicios públicos de calidad y a la posibilidad de mejorar las condiciones de salud de las personas. Es claro que lo que para una cultura es progreso, no necesariamente lo es para otra. Por otra parte, nos enfrentamos a la globalización, ese invento que nos lleva a todos hacia un mismo punto, que trata de imponer unas culturas sobre otras, unas formas sobre otras, desconociendo la enorme diversidad que compone a los diferentes pueblos que habitan la Tierra. El desarrollo y el progreso como ideas occidentales, en las que el capitalismo ha acelerado todo tiempo de producción técnica, rezan que no puede haber distintos tipos de desarrollo y de progreso, sino que es uno solo, y el mundo entero debe obedecer a ese, que se plantea como bueno, como la forma en la que el hombre alcanzará todos sus objetivos de carácter antropocéntrico. En este sentido, es claro que la idea de progreso es negativa, pues elimina al otro, desde su cultura y desde las diferentes posibilidades que ésta le ofrece para entender el mundo. Otro punto importante que nos hace desconfiar de la idea de progreso es que la existencia humana no atiende en su conjunto a un evolucionismo lineal que asegura que el futuro será mejor que el pasado en términos de desarrollo o de conocimiento. Sin embargo, en las diferentes etapas de la vida se ignoran unas cosas, pero se saben otras. Por ejemplo, y en el caso particular del arte, tenemos que esta evoluciona, pero no en el sentido de que lo que hoy sea mejor a lo de otro en un momento pasado, sino que el arte de ahora es un diálogo permanente con el arte de ese pasado, de donde bebe y se construye. Incluso si va en contra del pasado, pues precisamente ha nacido de la crítica sobre otro asunto, otro arte, sin cuya existencia lo del presente no sería posible. La evolución del arte o del desarrollo del arte atiende a que en cada época y en cada cultura hay un discurso que obedece a las necesidades y experiencias de la existencia humana en ese preciso momento, y siempre en relación con el pasado.
Es decir, las necesidades y los discursos del Renacimiento estaban relacionados con la configuración social del momento, con lo que era necesario decir y con las formas de vida como se conocían en ese momento, mejor dicho, con una visión de mundo propia de esa época, que no puede compararse con el desarrollo del romanticismo en los siglos XVIII y XIX, por poner un ejemplo, en el sentido de que no se puede decir que lo uno es mejor que lo otro, sino que todo se complementa y hace parte de la historia del arte con la misma relevancia. Es más, no se puede decir que el romanticismo nace en Europa en todas las culturas en un mismo momento, sino que aparece en cada cultura con ciertas particularidades que lo diferencian entre la producción artística de un lugar y la de otro, aunque se comparta una base, y esa base es precisamente producto de las necesidades sociales y de las creencias y de la concepción del mundo que en toda Europa tendía en cierto grado a homogeneizarse, sin decir que no había una pluralidad en el pensamiento y en la cultura entre un pueblo y otro. Ahora vamos a hablar del pasado, pues se tiende a hablar del pasado como algo que ya está perdido. Hay una relación entre el ser humano y su pasado que no está conciliada, sino que se da por hecho, por las mismas formas imperantes de la sociedad que hemos construido, que uno no tiene nada que ver con su pasado. Con esto sucede lo mismo que con los asuntos centrales de la vida, tales como la muerte, el amor, la sexualidad, la amistad, por mencionar algunos rápidamente. Y es que no lo tenemos en cuenta, pero creemos comprenderlo. De esa creencia lo tomamos como algo no significativo, sin permitirnos ni siquiera pensar en lo que representa en nuestra vida. Aquí quiero mencionar los versos del poeta inglés William Wordsworth que dicen: el niño es el padre del hombre. Por no ir más allá, hasta Freud y sus aportes desde el psicoanálisis que nos ayudan a comprender cuán determinante es el pasado en la vida de cada persona, y no solamente un pasado en términos individuales, sino un pasado en términos colectivos, lo que nos arroja al entendimiento del por qué la sociedad que tenemos. Dicho todo lo anterior, Estanislao Zuleta nos hace reevaluar la idea de progreso que en nuestros días podemos percibir de cerca, con la gran cantidad de artefactos de producción tecnológica en la que cada 2 meses, tal vez menos, una marca saca un producto muy parecido al anterior, pero con unas cuantas características que ponen en su estrategia de ventas para venderlo como mejor. Hoy en día pensamos, mientras más nuevo, mejor, sin ningún argumento. Solo lo repetimos porque es el discurso colectivo que lo absorbe todo. Y si todos lo dicen es porque es verdad. Eso es lo que asumimos. Con el arte no podemos decir que la poesía más actual es mejor a la poesía griega, como lo dice Zuleta. La poesía actual puede ser muy buena, pero no por esto es mejor o peor que la anterior. Sin embargo, el consumismo promovido por el sistema capitalista lo ha llevado a acaparar todo con tal ímpetu que las redes sociales y los medios de comunicación están atiborrados de información sobre nueva producción artística, de todos los campos: música, literatura, artes plásticas, cine, en fin, en donde es evidente que no importa la calidad de lo que se produce, la elaboración que se hace de la vida real en una u otra obra, mucho menos el entendimiento que el artista tiene del mundo que habita, sino que lo que se produce es en masa y va detrás de las ganancias económicas que se puedan obtener. Es decir, hemos llegado a un punto de producción artística en masa, de muy mala calidad, que se ha convertido en un jugoso mercado. Uno podría pensar que esa gran ola de producción a la que le llaman arte ha cobrado tal fuerza porque mientras el público evalúe una obra artística con criterios pobres, entonces le será muy difícil, casi que imposible, discernir entre lo que es arte y lo que no, entre lo que es valioso en términos culturales y lo que no, cayendo en una situación en la que cualquier cosa puede llamarse arte y cualquier persona puede denominarse artista. Además de la falta de educación, del nulo deseo por el saber,
se ha instalado el facilismo en nuestra sociedad. El camino que menos trabajo nos lleve es el elegido. Pasa, por ejemplo, que hay obras literarias que nada aportan a la literatura, pero que son entretenidas, superficiales, fáciles de leer. Entonces, es lo que consume la gente porque no tiene que hacer ni el más mínimo esfuerzo por entender nada, y mucho menos tendrá que enfrentarse al proceso angustiante y doloroso que implica ponerse de frente al conocimiento y a las verdades sobre la vida que cuestan cuando uno se acerca a ellas. Mejor el terreno blando de lo que no conduce a nada que el terreno escarpado del conocimiento por donde es difícil transitar a cambio de entender el mundo, al menos un poco. Y algo más para agregar aquí es que el arte y el conocimiento requieren paciencia, lo cual parece que resulta obsoleto en la sociedad de la inmediatez, en donde no hay cabida para el proceso, solo para las respuestas. Y si para llegar a la respuesta hay que pasar por un proceso, entonces mejor no llegar a ninguna respuesta. Vamos ahora sobre el antropocentrismo, sobre el ego que impera sobre algunas culturas y que les hace creer en ese falso espejismo de que unas son superiores a otras, que es lo que pasa con el fenómeno de la globalización, antes mencionado. Resulta que no solo a unas culturas, sino a unas generaciones les parece que son mejores que otras, sin reconocer el valor de las diferentes posibilidades que los otros ofrecen. Sin embargo, el ego se quiebra, en algunas ocasiones, como pasó con la Iglesia cristiana, tras los descubrimientos de científicos tales como Copérnico, Giordano Bruno, Galileo, Zuleta menciona algunos otros en el texto, en donde al verse en tela de juicio el poderío eclesiástico y la verdad sobre Dios, la Iglesia toma la posición de eliminar para poder preservar el poder que tienen sobre el mundo, en vez de tomar las verdades de estos científicos como formas de transformación de las verdades dominantes en aquella época. Como dice Zuleta, que la verdad sirva para transformar al ser humano y a su mundo, no para declararla como un absoluto. En este sentido, el arte popular, la tradición oral, también han sido víctimas del ego de unas culturas o de unas generaciones, relegándolas hasta un punto casi inexistente, sin entender su origen, ni su función social, ni el goce que detrás de dichas construcciones colectivas hay para los pueblos donde surgen, ni el poder de creación, de creatividad que implican y que podría servir en la actualidad a todos para preservar el lenguaje y la cultura o las culturas originales de cada sociedad. Por último, queda abierta la discusión sobre el difusionismo desde lo planteado por Levi-Strauss, en donde se puede reflexionar sobre la creencia de que las representaciones humanas que cuentan con similitudes en una civilización y en otra se dan porque hubo contacto entre estas, y no porque hay unas formas de explicarse el mundo o de representarlo que parecen compartir los pueblos, a pesar de que entre ellos no hubiese existido intervención alguna del uno sobre el otro. Hasta aquí el comentario de esta semana. Muchas gracias.